Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al viernes Animales Sueltos. Me parece que va a ser una interesante charla, sobre todo por cómo se dan estas cosas. Hacía tiempo tenía ganas de charlar con el doctor Campagnoli un poco de su historia, de su vida, de sus cosas, del trabajo y de la justicia y de lo que es el medio de ellos. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Sabe que me quedó grabada una imagen? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos pidan fotos, o que pidan un autógrafo. Yo ahora vengo a un evento y la gente me paraba. Pero recuerdo en la marcha, el 18, que ustedes llegaron temprano, usted y su grupo de gente, y vi que se le acercaban muchos a pedirle fotos. Y no es muy... A ver, nunca fue común una foto a personas por afuera de la farándula o del deporte. Y vi también cómo usted accedió, se puso hasta sorprendido por el pedido. ¿Le sorprendió eso? Digo, que aparezca algún pedido de foto en el momento. La verdad que siempre me sorprende, pero me pasó muchas veces. Desde que empezó todo mi proceso de juicio político, una de las cosas que más me ayudó y me sirvió para enfrentar una situación difícil fue el cariño de la gente que a los pocos días de que, digamos, el caso tuvo estado público, o mucho estado público, la gente se me acercaba y me daba un abrazo, algunas mujeres se ponían a llorar y muchos me pedían fotos. Ahora, y con el correr de los meses le empezó a pasar. Pero muy cotidiano. Ahora, en mi mundo, en mi trabajo, si me pasa, es positivo. En el mundo de un jugador de fútbol, de un jugador de rugby, de un jugador de tenis, si le pasa, está bueno. En el mundo de usted es fiscal, trabaja en la justicia. ¿Es una señal de que las cosas van bien que le pidan una foto a un fiscal o no es una buena señal que en un país como el nuestro se le pida la foto a un fiscal? ¿Cómo lo lee? Bueno, la lectura para mí es muy positivo porque realmente el cariño de la gente es algo que es muy grato y que uno no está acostumbrado, ¿no? En su despacho está acostumbrado a lidiar con delincuentes. Está claro, eso es personal, pero hágame una lectura, yo creo que usted puede intelectualmente dar una lectura en global. Digo, si yo le digo a usted... desde afuera, estamos tomando este café y yo soy un parisino, un periodista de Le Figaro y le digo, ¿cómo lo ve para su país? ¿Está bueno que le pidan fotos a alguien que trabaja en la justicia, a un juez o a un fiscal? Y desde algún punto de vista puede ser que no, pero desde mi punto de vista sí, porque yo soy un fiscal de barrio, yo soy un fiscal del distrito de Saavedra Núñez. Entonces tengo como un contacto más cotidiano, más permanente con los vecinos del barrio, y que los vecinos, los ciudadanos, reconozcan a un fiscal por su trabajo, yo me considero un servidor público, ¿no? Entonces, el servidor público hace las cosas para que la gente esté mejor. Claro. Y que la gente lo reconozca, aunque haya sido en una situación difícil mía, pero me parece que tenía que ver con encontrarse con un funcionario de carne y hueso que le pasaban las cosas que le pueden pasar a cualquiera. Ahora porque las notas que le han hecho a usted siempre le han ido por el lado de lo que ha vivido, de lo que le ha ocurrido con su jury o con las investigaciones y con lo que usted vive, pero yo no doy por sentado que todo el mundo sabe qué es un fiscal de barrio, como usted se define. Entonces a mí me parece que en este momento hay mucha gente viéndonos. Usted va a sorprenderse la gente que ve este programa, no lo ve aquel que ve programas de política, lo va a ver, lo están viendo en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Formosa, en todo tipo de hogares, jóvenes, grandes. ¿Qué es usted? A ver, cuénteme, ¿qué es un fiscal de barrio? ¿Por qué se autodefine como fiscal de barrio? Yo quiero saber de Campagnoli, ¿qué hace usted? Cuénteme fácil, explíqueme cuál es su trabajo. La función de los fiscales en general es representar los intereses de la sociedad en un caso penal, por ejemplo, yo que soy un fiscal penal. Sí. Hay muchos tipos de fiscales penales, hay fiscales que les gusta el tema más de laboratorio y son fiscales de casación o fiscales de cámara, y hay otro tipo de fiscales, como en mi caso que soy fiscal de instrucción criminal, que me gusta la investigación. Explíqueme esa pequeña o gran diferencia entre el fiscal de laboratorio o el de cámara, que, o sea, a usted le gusta más... la investigación. O sea, si trazara un paralelismo, es una especie de Sherlock Holmes de la época victoriana. Claro, algo muy parecido a un detective. A un detective, sí. O algo por el estilo, ¿no? Yo lo digo así como sí, un lenguaje bien, pero que para que se pueda entender, ¿no? Sí. O sea, siempre que hay un hecho criminal, hay un juez y un fiscal de turno. En estos casos, los casos criminales ordinarios de la capital federal, hay un fiscal de instrucción de turno. ¿Qué entra en su mundo? ¿Qué entra en su jurisdicción? Homicidios, violaciones, robos a mano armada, salideras, secuestros virtuales, todo tipo de robos. Bien. Eso es más o menos
la base del trabajo, también puede haber estafas, también puede haber cosas económicas, en un casos barrio, de corrupción. En un barrio. Usted está, su fiscalía está en Arias 4491, en pleno Saavedra. ¿Siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí desde que se creó la fiscalía, porque es una fiscalía descentralizada, o sea, hasta el año 99 yo era un fiscal de instrucción que tenía mi fiscalía en el Palacio de Tribunales, en el centro, o sea, a partir de un proyecto que iniciamos una prueba piloto con la doctora Mirna Goransky y el doctor descentraliza. Rusconi, empezamos, y el doctor Quantín, empezamos a buscar otra alternativa de acercar la justicia a la gente. Si yo le llamo a la policía y denuncio un asesinato en el departamento al lado del mío, ¿quiénes llegan? ¿Llega usted primero? ¿Llega con la policía? ¿Y le toca a usted su... No. Lo lógico es que llegue la policía primero. ¿Llega la policía? Llega la policía primero. Nos ha pasado muchas veces que a partir del conocimiento de los vecinos y por la cercanía con los lugares del hecho, porque esa es la idea de una fiscalía descentralizada, estar cerca de la prueba, estar cerca de los hechos, nos ha pasado de llegar casi al mismo tiempo y alguna vez antes, ¿no? Les pregunto esto que por ahí parece sonso, pero no lo es, porque hay mucha gente que por supuesto, sabe todo sobre usted, pero no sabe... o no tiene muy claro entonces el trabajo de un fiscal como usted. ¿Qué trabajo tiene además? El fiscal acusa, pero ¿qué otro trabajo tiene que hacer? ¿Qué hace usted? Una de las cuestiones que hace el fiscal, desde mi rol, ¿no?, el que yo trato de potenciar, es formar equipos que sepan investigar, mi equipo de trabajo, asistir de la mejor manera posible a una víctima, a quien sufrió un hecho muy grave, tratar de darle la contención y ser el abogado de esa persona, en cierto modo, y representarla en lo que es un caso penal, ¿no? Cuando hay una mujer golpeada, o cuando hay una chiquita violada, o cuando hay una familia que perdió un ser querido en un homicidio, bueno, tratar de, en la medida de lo posible, poner a disposición los recursos de la Fiscalía y del Ministerio Público Fiscal para llevar de la mejor manera posible algo grave. ¿Siempre se investigó en equipo o es una moda que se ha impuesto en el mundo? Moda, digo, una manera, yo he hablado y le he hecho notas a científicos, hasta hace 50 años el modelo de científico era el modelo de científico solo, con su microscopio o con su telescopio o con su anotador, llegando a conclusiones. El último tiempo es equipos científicos. ¿También en la justicia o siempre fueron equipos? O sea, No. ¿cómo se trabaja? Justamente yo creo que una de las falencias que tiene hoy la justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal es la ausencia de equipos de trabajo. Yo, toda la vida, desde que soy fiscal, que he tratado de formar equipos porque me parece que hay algo que únicamente se le puede transmitir a las personas a partir del ejemplo y del trabajo y de la enseñanza en el campo. Y por eso siempre he tenido la idea de formar equipos de trabajo, pero no es lo común. En realidad, el fiscal, cuando tiene un caso grave, un caso complejo, en general está más solo que Kung Fu, ¿no? En general... en general está solo. En general sí. Solo, su equipo solo a veces son 4 o 5 personas. ¿Por qué solo? ¿Por qué está solo el fiscal? Y porque es como una cuestión que es mi opinión, ¿no? Sí, que sí, yo claro, soy bastante crítico de lo que ocurre en la actualidad. El fiscal es una herramienta en un sistema que a pocos le interesa que funcione bien, a mí me parece. Interesantísimo esto. ¿Por qué no le interesa a muchos que funcione bien la herramienta fiscal? Porque, o sea, yo creo que le interesa, obviamente, al ciudadano, al destinatario del servicio que puede dar el fiscal. Permítame, a ver, porque usted es, como recién me lo decía, un homicidio, a menos que sea el homicidio de un poderoso, de un tipo con poder político o con cualquier tipo de poder, mató a la mujer, crimen pasional, o el hijo hizo algún zafarrancho, ahí sí se complica si viene un fiscal duro y un fiscal que le dice, macho, esto es así, tu hijo mató o vos mataste, yo te voy a instruir así, 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 acá no hay nada que me pueda mover. Pero si bien ocurre una vez en cuando que estos tipos metan la pata así, diferentes a un fiscal federal, que ahí sí son delitos que habitualmente terminan siendo aplicados a poderosos que manejan la política de este país. Claro, un fiscal federal es distinto a un fiscal de instrucción como soy yo. El fiscal federal tiene que ver con todos los casos que afectan a la corrupción administrativa, que afectan
al Estado Nacional propiamente. Exacto. En la capital federal conviven fiscales federales, con fiscales de instrucción, con fiscales penal económico, con fiscales correccionales, con fiscales de menores, con fiscales de la ciudad, que ven contravenciones, faltas y delitos leves. Hay un montón de fiscales, claro, ¿no? Ahora, yo en 2 minutos me doy un corte y empezamos a charlar, propiamente dicha, a conversar un poco sobre todo, ¿no? Doctor. Siempre me he preguntado si las cuestiones físicas y psicológicas influyen en un mejor trabajo. Yo sostengo en el mío, yo no conozco el suyo, que estar bien físicamente me permite hacer mejor periodismo. Del otro lado, ¿pero por qué? No me canso, puedo hacer 12 horas de llamado telefónico, puedo ir a un lugar, correr, salir, venir. Yo creo que va de la mano. E incluso sostengo que también te mantiene psíquicamente mejor preparado y que no te pase por encima. Hoy, por ejemplo, en estas horas con lo de la FIFA, se duerme 2 o 3 horas y yo no estoy cansado. Podría entrevistar 14 horas más. Usted juega al rugby. Sí. Y por lo que juega... Hasta hace un mes que me corté el tendón del bíceps. ¿Y nada aguas abiertas? Nada aguas abiertas, sí. ¿Eso le sirve a usted también para su laburo o no tiene nada que ver? Sí. A ver, la natación en aguas abiertas te da mucha resistencia y muy buen estado físico y eso te permite sostener durante mucho tiempo una tarea, la que sea. En mi caso como fiscal, nosotros a veces tenemos casos que nos llevan 2 o 3 días que nos quedamos en la fiscalía, los chicos compran pizza tipo película y estamos ahí 2 o 3 días. ¿Cuántos años tiene usted? 54. ¿Y cuánto hace que es fiscal? Desde los 33, 34. Con todo esto que vive, ¿no? Y que ha vivido y que le tocará seguir viviendo, ¿le sigue gustando mucho lo que hace o hay un momento dado donde llega a la casa, se saca la pilcha, se mete en la cama, prende la tele, se pone Netflix, pone una serie y dice, mañana la verdad me gustaría dedicarme a otra cosa, con mis ahorros, poner un negocio y olvidarme de esto? ¿Le sigue gustando lo que hace? No, realmente a mí me gusta mucho lo que hago, me apasiona, es lo único que yo creo que me gusta hacer. De hecho, me gusta ser fiscal de instrucción, no me gusta ser otro tipo de fiscal y me gusta esto de formar equipo. Hay muchos de mi equipo de trabajo que son justamente jugadores de rugby y nos gusta el tema del equipo. El rugby, vos sabés que es un deporte que te enseña a soportar muchas cosas y es muy formativo y volviendo al tema del deporte, me parece que es algo que tratamos de establecer también en nuestros lugares de trabajo, ¿no? El espíritu de equipo, de ir para adelante y de soportar a veces cosas graves, ¿no? Ahora seguimos charlando con el doctor Campagnoli. A mí me parece una de las charlas más interesantes que vamos a tener en el año, ¿eh? Hacía mucho tiempo lo queríamos entrevistar al doctor. 2 minutos ustedes me aguantan y ya volvemos. Hago un pequeño break y volvemos con el doctor. 1 minuto y estamos con el doctor Campagnoli. Quédate. Voy a tratar de preguntar las cosas que vos tenés ganas de saber del otro lado. Voy a tratar de interpretarte en esta noche charlando con Campagnoli. Ya vení. Seguimos charlando con el doctor Campagnoli. Él es fiscal y antes de ya pasar a temas más de actualidad, siempre me preguntó si... siempre creo que hay mucha gente a la cual le encantan las películas y las historias de detectives, tanto las de Sherlock Holmes como la de Columbo, tantas que veíamos, Las calles de San Francisco, Koyak. ¿El crimen perfecto existe o es una imperfecta investigación? Yo creo que es una imperfecta investigación. Me parece que un buen investigador que investiga, que quiere lo que hace, con un buen equipo y con medios técnicos adecuados, sí, debería poder descubrir cualquier crimen. ¿Cualquier crimen? Me parece que sí. Yo tengo esa convicción. De hecho, muchas veces con mi modesto equipo, ¿no? Resuelto casos que muchas veces los defensores decían, mirá cómo llegaron a esto en Argentina, ¿no? A veces para resolver un caso, ¿no? A ustedes, ¿es más transpiración o inspiración? A ver, ¿hasta dónde en una buena noche o en una buena tarde de pensar un hecho están iluminados y se les ocurre algo, un camino y era ese exactamente? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Un poco es la inspiración que por ahí eso es parte mía, hacia mi equipo, sí, y después la transpiración del equipo, ¿no? Cuando hay que estar mucho tiempo entrecruzando llamadas o mirando intercambios telefónicos o escuchando
transcribiendo o desgrabando escuchas, es tiempo. A veces los chistes definen cosas, o sea, un buen chiste muestra cómo es una sociedad o muestra cómo es una relación humana. ¿Existen chistes entre fiscales y jueces que me puedan enseñar a mí cómo es la relación de ustedes con los jueces? ¿Cómo se llevan históricamente los fiscales con los jueces? La verdad que históricamente los fiscales provenían, ahora ya no, pero provenían, yo en mi caso trabajé en juzgado, fui secretario de juzgado durante muchos años, o sea, es como que tenemos un semillero común. A medida que uno iba creciendo en la carrera le tocaba ser defensor oficial, después fiscal, sí, después juez, o sea que a partir de ese origen común no hay muchas chistes ni cosas por el estilo que yo conozca. ¿Que se llevan bien los fiscales y los jueces? Yo creo que en general se llevan demasiado bien para mi gusto. Yo soy un poco crítico, a mí, como yo estoy de turno con distintos jueces a lo largo del año. Eso me gusta mucho. Usted me la deja, está buenísimo, me abre esa puerta. ¿Por qué para su gusto se llevan demasiado bien los fiscales y los jueces? Y porque si vos sos un justiciable, como se dice, un procesado, y llegás a un lugar donde te va a juzgar un tribunal, y vos ves que llega el fiscal y se saluda con un beso con los tres jueces y se hacen un chiste, che, que viene el Racing, el SA, ¿entendés? Y vos decís, pero acá estoy contra quién estoy jugando. Interesante eso, es cierto. Entonces, por más que después sean justos... O por más que sean justos. Es una forma. Después, por ejemplo, el sistema de turnos determina que un fiscal o una fiscalía de instrucción, por ejemplo, está de turno a lo largo de un año con un mismo juzgado. Entonces, necesariamente hay un ida y vuelta entre la fiscalía y el juzgado que muchas veces existen esos pactos de no agresión, o sea, vos fiscal no me rompas mucho, que yo tampoco te voy a molestar a vos. En el caso de mi fiscalía eso no puede ocurrir porque como yo tengo una fiscalía de distrito que entra de turno con todos los jueces, por un turno permanente, la relación mía es un poquito más tensa con los jueces. No tensa de mala onda, sino de, llevándolo a un tema deportivo, yo voy por la acusación y no doy concesiones. Y los jueces tampoco tienen concesiones conmigo. Yo tengo que a un juez presentarle un caso claro. ¿Qué le podría pedir un juez a un fiscal? No le estoy hablando de temas federales, le estoy hablando de temas comunes y corrientes. ¿Qué le podría pedir? Si al contrario están los dos detrás de una misma persecución, que es la llegada a la justicia. Sí, ese sería el ideal. La realidad es otra. La realidad es que somos argentinos, estamos en Argentina y muchas veces lo que abunda es las ganas de terminar el horario e irse a su casa. Entonces, cuando vos tenés un juzgado que archiva muchos expedientes y el fiscal no apela, entonces los dos se van temprano a la casa. Eso puede pasar. Eso me parece muy interesante. En el caso nuestro somos o sea, y no te lo digo yo porque estoy acá, te lo digo estadísticamente, la fiscalía mía es la fiscalía que más apela de toda la ciudad, pero apela mucho más por lejos a la que está segunda, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos un porcentaje de apelaciones muy alto y eso también te genera de alguna manera que el juez, acá viene otra fiscalía, ahora, otra apelación de la fiscalía. Tengo alguna manera, prende un poquito el aire, Morita, yo podría de alguna manera tener empíricamente comprobado, ¿podría yo cuantificarlos a ustedes en la justicia así? Es como, vamos otra vez a un ejemplo deportivo para que... No se hace, pero se podría. A ver, vamos a un ejemplo deportivo. Yo a un 9 le exijo que haga goles. No sé, a una apertura en el rugby tendré que exigirle que convierta y que meta a los palos la pelota. ¿Podría yo, si fuese, podría exigirles a ustedes en la justicia empíricamente que me comprueben tantas causas, tantos logros, tanta gente... Sería muy bueno, sería muy sano. Yo tengo mis propias estadísticas, o sea, nosotros en la Fiscalía registramos todo lo que hacemos por si alguna vez alguien quiere ver qué pasa. Nosotros empezamos en Saavedra como una prueba piloto, entonces desde el inicio empezamos a registrar qué cosas hacíamos porque queríamos mostrar que era bueno el proyecto. Entonces nosotros registramos y veíamos cuántas causas, por ejemplo, elevábamos a juicio, que es la acusación, es cuando a una persona se la logró identificar, se la logró procesar y se la somete a un juicio criminal, ¿no? Y otro ítem que para mí es interesante es el esclarecimiento de hechos de los llamados, en la jerga tribunalicia se dice NN, a los casos que no tienen un autor
individualizado. Por ejemplo, el chico que arrebata un teléfono y se va corriendo, claro. o cuando te asaltan en tu casa y no sabes quiénes son. Esos casos normalmente van a los archivos, o sea, que en el minuto 1 que llega una fiscalía, ya hay un empleado que saca de la computadora un papel, que es el archivo, y después el fiscal lo firma y lo archiva. Bueno, nosotros hemos tratado, a partir de varias situaciones, de poner énfasis en el esclarecimiento de esos hechos, entrecruzando datos, buscando cuestiones de o sea, que ustedes lo tienen medio cuantificado, o sea, podrían... Nosotros, y tenemos como si fuese ese uno de nuestros niveles de vamos bien, no digo que seamos perfectos, es pero la manera que ustedes... vamos bien, esclarecimiento de hechos en N, elevar una buena cantidad de casos a juicio, y el otro ítem es lo que te decía antes de las apelaciones, o sea, cuando un juez archiva o sobresea a un sospechoso, bueno, nosotros somos bastante combativos, somos mucho de elevar el caso a la Cámara. Eso es trabajo, por supuesto, porque hay un juez que dijo: este personaje no tiene nada que ver en esto por esto, esto y esto, y nosotros de la Fiscalía decimos, para la Fiscalía, acá hay un caso, por esto, esto y esto, y que decida una Cámara. Doctor, ¿existe o le puede pasar a ustedes, le puede pasar a usted que ve que hay un hecho de corrupción, en este caso, o ve que hay un ilícito? Vamos a un hecho de corrupción, en realidad, a ver, porque... Usted defiende, ataca, trata de comprobar, en este caso no está en el foro federal, pero ¿le pasa o le puede haber ocurrido o le ha pasado saber que eso está pasando, pero saber íntimamente que no lo puede comprobar? ¿Qué le ocurre a usted cuando sabe que alguien está o afanando, o está metiendo la pata, o está delinquiendo, y usted no lo puede comprobar? Se tiene que fumar esa angustia, esa bronca, y listo, y sabe, bueno, es así el sistema, no me queda otra, lamentable, listo. O sea, hace como que no lo ve y no le queda otra, pues no lo puede comprobar, sabe que va a llegar hasta acá y no lo puede comprobar. ¿Ocurre eso, o cuando usted ve algo, automáticamente se puede comprobar, se lo persigue y se lo enjuicia? Sí, en general, cuando uno percibe... un fiscal está frente a lo que considera que puede ser un delito, su obligación es promover la acción penal, y eso es lo que yo hago permanentemente. Hay muchas cosas que uno sabe y que es muy difícil de probar. Y cuando hablamos de corrupción, más allá de que mi fiscalía tiene un montón de casos criminales ordinarios, también ha tenido muchos casos de corrupción. Nosotros, por ejemplo, a través de un trabajo únicamente de la Fiscalía, porque no se le podía pedir colaboración a nadie, metimos preso a toda la jefatura de la policía de la comisaría de nuestro barrio, o sea, justamente los que nos cuidaban la puerta a nosotros. Tuvimos que hacer una investigación que le hicieron, tuvimos que hacer el trabajo de campo nosotros porque no podíamos confiar. ¿Qué les descubrieron? Y descubrimos que toda la extorsión a comerciantes, el pago de sobornos, las zonas liberadas, determinadas cuestiones que todo el mundo a veces piensa y sabe que existe, pero es difícil de probar. Se empezó a dar cuenta que eso ocurría y fueron a investigar a la propia policía. Nosotros muchas veces habíamos iniciado investigaciones contra la policía y con diversa suerte, ¿no? A veces la investigación avanzaba y a veces por falta de prueba la archivaba el juez. En algunos casos puntuales logramos obtener alguna información extra que nos permitió, por ejemplo, intervenir un teléfono, y a partir de ahí intervenir otro, y a partir de ahí hacer una red y ver. Y por supuesto un trabajo de campo que íbamos nosotros, los mismos chicos de la Fiscalía, a veces a verificar que en un lugar había un policía donde no tenía que estar porque estaba cuidando lo que en la jerga policial se llama quinta, ¿no? Una pregunta, ¿no? Se metieron con la cana y descabezaron una comisaría y terminaron, quedó presa. Muchos jefes policiales hemos investigado. ¿Y qué pasa con eso con ustedes? Porque calcule que yo a veces salgo mirando para los costados, que le pego a algún boludo de FIFA. Ustedes van, investigan y se meten con una comisaría, con todo lo que eso significa. ¿Cómo manejan ese cuidado? Más allá que puedan tener custodia y todo. No tenemos custodia nosotros. Nosotros asumimos que nuestra función conlleva ciertos riesgos, o sea... Asume que esa función que usted tiene... Si sos fiscal, algún riesgo corres, o sea, a mí los policías corruptos no me quieren, los barra brava de los equipos que hay en mi distrito no me quieren seguramente tampoco, porque he mandado a muchos a la cárcel y a juicio. Mi fiscalía logró
7 cadenas perpetuas a barras bravas. O sea, Sí. ¿dónde vos conocés en Argentina que haya un barra brava condenado a cadena perpetua por homicidio? ¿Entendés? O sea, nosotros somos una fiscalía de roce, de vamos y tratamos de esclarecer los hechos y no medimos si esto nos puede traer o no un riesgo, porque es nuestra función. O sea, para eso nos pagan, y si no, tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Así como usted, a ver, sabe que corre este riesgo, sabe que cuando se mete con investigar un barra brava la puede pasar mal, o la policía también, sabe, me imagino que puede vivir un jury como el que vivió, o puede tener alguna que otra denuncia hecha. ¿Cómo la vive cuando está del otro lado del mostrador? Cuando usted es el acusado, ¿sabe, la tiene recontraclara que se la o la vive o le duele de otra manera estar del otro lado? Para mí todo el proceso de mi juicio político fue muy mortificante para mí. Fue mortificante. Muy mortificante. Yo tenía esa sensación de haber trabajado toda mi vida como fiscal, haber trabajado en la justicia y de golpe estar en el banquillo del acusado en un juicio injusto, con un tribunal parcial, con un tribunal que era más bien, como dijo alguna vez un periodista, parecía un pelotón de fusilamiento. Bueno, esa sensación para mí fue muy dura y también... ¿Usted creyó que lo sacaban del medio? Yo creí que me sacaban y... ¿Había hecho planes ya para lo que se iba a dedicar? Porque si lo Sí. destituyen, ¿qué hace? ¿En qué consiste la destitución? La destitución es que dejás de ser fiscal, perdés todo tu obra social, tu sueldo, todos tus aportes jubilatorios. ¿Los aportes todo? Perdés todo. Y te tenés que dedicar a otra cosa que no sea lo que vos amás, lo que vos querés, lo que a vos te gusta. Entonces era bastante difícil para mí proyectar mi futuro. Además, fue como que mi suspensión, que fue en un express, en un término récord que nunca se vio en ningún país del mundo, en 4 días, yo estaba 4 días de que la procuradora pide la suspensión, en 4 días hábiles sale, o sea, una cosa inédita. Usted tiene más de un día para el ¿cuántos otro? años tiene? ¿Usted debuta, digo, como en primera en el 93, más o menos? Sí, de fiscal en el 93. Antes fui secretario de instrucción. Pero como fiscal en el 93. Muchos años. ¿Se habrá cruzado con Gil Carbó más de una vez? O sea, me imagino. O sea... Sí, yo con la doctora Gil Carbó, ella hace menos que yo, que está de procuradora. Ella es de procuradora en el año 2012. ¿Y no pidió una explicación, no llamó, no intentó levantar un teléfono? Sí, ¿Y qué le decían? No me atendían, o sea, cuando yo veía que la cuestión se iba incrementando y que la hostilidad era más patente, porque en un principio todo el mundo me decía, no, ¿cómo esto? No? Porque te quiero explicar, el proceso de juicio político se nutre únicamente de denuncias, de escritos fotocopiados de los abogados, defensores, de las personas que yo había imputado. A ver, o sea, explíqueme qué es un juicio político, qué es un jury, en qué consiste. O sea, ¿es un juicio a un juez o a un fiscal? O a un fiscal, es un ¿Quiénes juicio político. ¿Quiénes son los jueces? En el caso de los fiscales hay un tribunal compuesto por 7 miembros, de los cuales son representantes de distintas cuestiones. Hay 2 que son representantes de los colegios de abogados, uno que es representante de la Corte, otro justamente que es representante del Poder Ejecutivo, otro que es representante de la Procuradora, otro que es representante del Senado. Discúlpeme, o sea, estás perdiendo como mínimo 4-0 el partido. Por eso le iba a preguntar, si yo estoy en lugar de me van a llevar al jury, estoy peleado con el gobierno, yo sé que ya el de la Procuradora lo tengo en contra, el del Senado lo tengo en contra. El del Poder Ejecutivo también, y el de la 3-0. Defensora. Hay uno que representa a la Defensora General, que normalmente uno piensa, esa persona puede ser imparcial, pero cuando la defensora oficial necesita echar a un defensor, va a necesitar el voto de la Procuradora. Entonces, ¿Quién es la voto, defensora oficial? La doctora Martínez. Ah, claro. Entonces, empezás a sacar la cuenta. En esa cuestión tenés un ¿Usted 3-0. sacaba esa cuenta? Sí, yo ¿En tenía serio, un antes de 3-0 entrar? seguro, y me decían, bueno, pero el representante de la Defensoría va a votar como vota el de la Procuración, así que tenés un 4. Y de hecho mi suspensión fue muy discutida entre los miembros. Se vencieron los plazos, y ¿no? 4-3, no, mi suspensión fue en diciembre del 2003. ¿Y cómo fueron los votos? Fueron 4-3. ¿Cómo fueron los votos? O sea, hubo los 3 votos, el de la Corte y los 2 representantes del Colegio de Abogados, hicieron votos muy fundados para que a mí no se me suspenda. ¿Y quién votó? ¿Y el cuarto quién fue? La defensora oficial.
Ese voto definía. Definía, que además también... El quinto penal, como decimos. También hubo una gran... Después yo supe, ¿no? Me han contado, gente que estuvo presente, la gran discusión que había y cómo en un principio la representante de la Defensoría parecía que iba a votar a favor mío, después hubo un interregno de 2 horas y apareció la suspensión. O sea, ¿Quién lo defendió a usted? El doctor Gil Lavedra y el doctor Ignacio Irigaray. La verdad que el doctor Gil Lavedra siempre, en todo momento, me transmitió mucho optimismo, mucho, esto lo vamos a ganar, me decía, y venían las balas y todo, presentábamos un amparo, lo perdíamos, un recurso lo perdíamos, una recusación la perdíamos, todo perdíamos 4-3. Dígame una cosa, doctor, porque usted lo que siento es que usted va al frente en la declaración. ¿Cuánto cree que los medios también influyeron en la votación final? Yo creo que los medios, es que no hubo una votación final. Al final el juicio se cae. Sí, se cae porque hay se toda una cuestión rara, ¿no? Sí. Se cae porque se vence el plazo, pero antes se suspende el juicio porque cuando empieza el juicio empiezan a desfilar los testigos de los que me acusaban. Y ya ahí empezábamos a ver la inconsistencia, que ya sabíamos que... ¿Pero por qué se cae el juicio? El juicio se cae porque justamente la representante de la Defensoría Oficial pide licencia. Entonces ahí se genera todo un entuerto que empiezan a excusarse y a recusarse mutuamente. ¿Por qué pidió licencia? ¿Por qué pidió licencia? Por razones de salud. Yo creo, en mi fuero íntimo, yo creo... Que le dio apuro votar. Que me iba a votar a favor. Y creo que esa mujer había cambiado su voto a favor mío. Una cosa. Sí. Eso es lo que yo creo. ¿Lo cree o no lo tengo ninguna prueba y nunca hablé con ella. ¿Lo cree o se lo contaron? ¿Usted lo cree? Hay gente que me lo contó, hay gente que le parece que es así, y después también está lo que uno percibe en un juicio, ¿no? Porque el juicio es como una teatralización. Por eso le pregunto, entonces porque nosotros veíamos... usted olfatea para dónde va el partido. Pero escúchame, vos veías que desfilaban los testigos de la acusación y hacían un papelón. Y esos fueron los primeros días. Después venían los testigos que habíamos aportado nosotros, y era otra cosa. Y yo veía a los miembros del tribunal, porque están como más arriba, ¿no? Entonces yo los veía y veía qué atención ponían en lo que decía uno, cuándo tomaban nota, y yo veía a la representante de la Defensoría que estaba como muy interesada, y empezaron a haber unas cuestiones procesales que había ahí, y ahí empezaron a aparecer votos a favor mío, empezaron ya a no poder hacer lo que querían. Y yo creo que el juicio lo ganábamos, estoy convencido que el juicio lo ganábamos, pero eso hubiese sido un gran escándalo, y a mí me parece que esta mujer recibió mucha presión, y por eso tuvo que pedir licencia. Sí, yo soy del interior, soy de un pueblo en el cual siempre me junto a comer asado con mis amigos. Si usted fuera a algún pueblo de estos como el mío a comer un asado, le aseguro que en algún momento no lo molestarían, ni lo chorulearían, ni nada, comería el asado tranquilo, hasta que en algún momento alguno, mientras le corta un poco de matambre, le diría... Y compañero, ¿y por qué tanto quilombo con el gobierno? ¿Qué pasó ahí? Así brutalmente se lo hubieran preguntado. Se la pregunto como en un asado. ¿Por qué el encono? ¿Qué pasó que usted entienda? A ver, no voy a guiarme por lo que leo, por lo que vi. Le pregunto a usted cuál es la sensación que tiene. Dejo de lado el Partido de la Justicia, la marcha del 18, lo de Lázaro Báez. Le pregunto a usted interiormente, ¿qué concepción tiene del por qué esa especie de mirada crítica del gobierno, de los medios del gobierno, de los periodistas y de mucha gente que está a favor del gobierno, que lo miran de costado? ¿Por qué? Porque, a ver, también repasando su historia jurídica, usted ha tenido fallos que han sido no a favor del gobierno, pero usted ha tirado para todos lados, diríamos. O sea, no es que... Es lo que tiene que hacer un fiscal. Por eso mismo, yo he visto, tiene, así como tiene alguna que otra denuncia que me imagino que tendrá que esclarecer, pero usted, Menem, De la Rúa, Aníbal Ibarra, repasemos, no sé, e incluso, bueno, sigamos por esto. Le pregunto, ¿dónde viene el encono? ¿Qué lo basa? A ver, a lo largo de mi carrera muchas veces yo tuve causas que molestaban al poder de turno. Y he estado sometido a procesos, a sumarios administrativos. ¿Qué causa? Ese tipo de ayúdeme a recordarlas. ¿Qué causa? Ollarvide, usted tuvo una causa. Ollarvide, sí, yo inicié lo que se llamó periodísticamente como el caso Spartacus. Usted era
el fiscal que inició la investigación cuando viene una persona a la fiscalía y dice que ya era tarde-noche, se aparece en la fiscalía un tipo muerto de miedo, que era de origen iraní o árabe, no me acuerdo, y que decía que un juez federal lo había amenazado. Cuando el tipo dice semejante cuestión, bueno, lo empezamos a escuchar con mi secretario, después el tipo tenía mucho miedo, le tuvimos que dar protección, que esto, que el otro, y a partir de ahí se destaparon varias cuestiones como que tenían que ver con el amparo policial a la prostitución, cuestiones que tenían que ver con la denuncia de amenazas que dice y llanamente hacía esta persona contra el juez. Un fiscal cagón se hace el boludo porque estaba un juez federal en el medio, la policía. A esa hora no había ningún fiscal trabajando, o sea, era una cuestión que el tipo aparte hablaba mal, era medio con acento árabe, y bueno, y realmente era estar frente a una persona que yo como fiscal o como ser humano tenía la convicción de que ese tipo tenía mucho miedo de que lo maten y que lo podían matar. ¿Por qué él tenía tanto miedo? Porque yo no sé si vos te acordás que este personaje garbellano había sido tiroteado unos días antes en Zárate, que se salvó 7 tiros. De milagro, porque era un tipo grandote, qué sé yo, pero lo habían intentado matar. Y entonces esta persona que se presentaba en la fiscalía tenía miedo de que le pase lo mismo, porque decía que por las mismas circunstancias lo habían baleado a este hombre. Claro, digo, como esa varias, o sea, tiene... Sí, o sea, en pleno gobierno, cuando el presidente del Consejo Deliberante, en pleno menemismo, lanzaba su candidatura para diputado nacional, nosotros, después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, porque eso también es una cosa que es importante decir, las causas no se hacen de un día para el otro. Ese tuvo en cana. Ese fue preso. Cuando nosotros conseguimos la captura, él iba a lanzar su candidatura y se profugó, estuvo en Brasil, nosotros hicimos muchas medidas, muchos allanamientos, mucha búsqueda, muchas horas de trabajo, muchas noches, alguna Navidad en allanamientos, pero finalmente logramos que vaya preso y que lo condenen por enriquecimiento ilícito. Yo creo que es el primero el primer funcionario que va preso y durante un gobierno oficialista fue Pico. Ahora, ¿y por qué viene la mirada crítica o ya el encono de este gobierno para con usted? ¿Qué lo quiebra? ¿Qué quiebra que no debería quebrar nada, porque no son dos poderes diferentes, ¿no? Pero ¿qué empieza a pasar para que empiecen las cosas a no estar bien? ¿Qué cree que le cambió el equilibrio? A ver, yo siempre fui independiente. A mí no me llaman por teléfono, no hay manera de que alguien tenga influencia en mis dictámenes o en mis investigaciones. No tiene perdóneme que se lo pregunte, doctor, ¿no tiene muchos llamados en su teléfono de personas con poder? Nunca, ni uno. Nada, porque si no, no, ya se le hubieran reventado el teléfono, le hubieran mostrado. Usted nunca ha sido... es muy difícil llamarlo por teléfono y pedirle cosas a usted. Es imposible porque no atiendo ni el teléfono. O sea, la verdad, eso es algo que a mí no me pasa. Entonces yo trabajo de una manera autónoma e independiente, trato de formar en ese sentido a mis colaboradores, y mis colaboradores son perros de casa. Entonces, cuando tenemos un caso, investigan el tiempo que sea necesario hasta llegar a la verdad. ¿Qué caso cree que fue el que lo quebró? No sé exactamente, pero lo cierto es que en aquellos momentos yo había empezado la investigación por Lázaro Báez. Sí. Pero ese caso, si bien lógicamente debió haber molestado a muchos poderosos, porque era una persona del entorno familiar de la presidenta, yo no sé si a ciencia cierta fue ese caso u otro que yo tenía vinculado a la barra brava de River, en donde de algunas escuchas que teníamos surge una conexión de uno que le decía el boletero, claro, con que le ofrecían un trámite de lavado de dinero. Entonces, nosotros primero sabíamos que él se llamaba Diego, el boletero, después que el apellido era un apellido muy común, no sabíamos muy bien qué poder tenía este individuo
porque muchas veces en la fiscalía vos no estás escuchando al mismo tiempo que se produce la escucha. Ustedes escuchaban en la barra brava de River hablar con un tal boletero, el boletero. Claro, pero aparte la escucha, no es que vos la escuchás siempre en tiempo real. Muchas veces tenés muchos teléfonos intervenidos, entonces hay un delay. O sea, por ahí vos estás escuchando una conversación que sucedió hace 2 semanas. Perdón, pero pequeñas aberturas de esto me parece interesantísimo entender. ¿Cómo escuchan? ¿Quién escucha? ¿Ustedes escuchan? No el sistema, pero ¿quién escucha escucha la CIDE, la Secretaría de Inteligencia. Pero ¿quién le da a usted lo que usted...? Porque tal vez yo en su lugar le diría, deme todo, yo quiero escuchar lo que me sirve. Claro, ¿Se lo dan ya masticado o se lo dan...? A veces sí, a veces no. En este caso puntual, nosotros detectamos un par de semanas después esta conversación, donde a este Diego le preguntaban si seguía teniendo una fábrica, eso, y le daban toda una clase de lavado de dinero. De que había que contratar a unos que le iban a hacer como que le ponían unos pisos, él facturaba, bueno, una típica cuestión de lavado de dinero. Pero claro, ¿quién era este Diego? Nosotros, como ya te digo, escuchamos con un delay de 2 o 3 semanas, después nos enteramos. Y esto sucede, sí, al mismo tiempo que mi suspensión, nos enteramos que este Diego era el hermano justamente de la ministra de Seguridad, la nueva ministra de Seguridad. O sea, al momento en que la ministra de Seguridad estaba jurando como ministra de Seguridad, a mí me estaban suspendiendo. Entonces, yo no sé si este caso no precipitó los tiempos. Mire qué increíble, porque usted contó esto porque todos creímos que era el tema de Lázaro Báez. No, pero es que Lázaro Báez puede ser también porque a partir de ahí se nutrió el juicio político de los escritos que presentaban los defensores de los imputados en contra mío. Entonces, es un poco que un caso tiene que ver con el otro. Pero este es el que puede haber acelerado. Pero el desenlace puede haber sido este. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? Como ya te digo, nosotros a veces la escucha necesariamente por una cuestión humana, de tiempo, de que no podés estar escuchando 15 teléfonos al mismo tiempo, pasa un tiempo. Pero hay alguien que sí escuchó y que sí supo, antes de que nosotros tomemos cuenta de esta escucha, lo que pasaba. Perdóneme una cosa, doctor. Además, algo, perdón, yo le sirvo, si quiero. No, por favor. Además, algo que tiene que ver con... Menos mal que pasó por el tamiz del servicio de inteligencia ese nombre, porque podría no haberle llegado a ustedes eso. Bueno, nos llegó a nosotros. Se les pasó por ahí. Pero, escucha, mirá, esto es para reírse o llorar, no lo sé. Nosotros cuando detectamos esto, vemos que este teléfono es importante. Lo ponemos en conocimiento del juez, tenemos esto. ¿Cómo se dan cuenta que es importante el teléfono? Porque justamente yo estaba quedando fuera de los casos Báez, de los casos que comprometían a Lázaro Báez, ya me habían recusado, ya habían logrado que la causa se vaya a otro fuero, habían hecho todo. ¿Cómo se le llama en la jerga un teléfono importante? Hinchado, un teléfono importante, no, un teléfono caliente. Un teléfono caliente, ahí se dan cuenta, este es un teléfono caliente. Ofreciendo. Entonces nosotros queríamos ver, profundizar la investigación en ese teléfono. Entonces pedimos el resto de las escuchas de los CD, bien, los CD... está ahí grabado. ¿Vienen en CD las escuchas? Vienen en CD. Y la sorpresa fue muy grande cuando venían los CD vacíos, o sea, sin ninguna escucha. No. Entonces nosotros... Mira, ¿cómo le van a venir los CD vacíos? Venían así. Bueno, entonces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? A ver, vamos a llamar a la compañía telefónica a ver si existió comunicación entre este teléfono y este. Y nos decían que sí. Entonces venían las planillas de la compañía telefónica, que es privada, y nos decían que había comunicaciones entre estos teléfonos, sin embargo, el servicio de escuchas no había grabado nada. Ahí fue donde nosotros planteamos una acusación muy fuerte contra todo lo que estaba pasando, contra este muchacho, contra todos los que para nosotros encubrían. Pedimos el registro, el allanamiento de la Secretaría de Inteligencia, pedimos medidas a fondo, detenciones de Pasarela, de un montón de gente, porque era una investigación que se había precipitado. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en la plena época del descenso de River, estábamos haciendo el show del fútbol, y estaba Pasarela también, iba y venía el nombre, y todos lo nombramos a usted, y de golpe y porrazo usted cae, a usted lo sacan del medio, y no estábamos todos porque, a ver... Nosotros en ese momento hacíamos un programa de fútbol y pensamos que estaba complicado todo ese entorno, algunos de la comisión directiva de River. ¿Y qué pasó al final con esta causa? Bueno, con esta causa, entonces yo ya viendo que se estaba reuniendo toda una fuerza
que venía desembocando hacia mi posible suspensión. Pero perdóneme, ¿por qué avivaron ustedes que era un teléfono caliente? ¿Por qué no dejaron que se siga calentando el teléfono? ¿Por qué avivaron que era Nosotros un no teléfono? avivamos. Yo lo que te quiero decir es esto. Si vos sos la Secretaría de Inteligencia que tiene el monopolio de las escuchas telefónicas de todo el país. Sí. No hay nadie más que vos que pueda escuchar los teléfonos. Solamente la CIDE puede escuchar Solamente. la OJ, la famosa OJ. Sí, la famosa OJ. Vos tenés ese monopolio, ¿no? Necesariamente cuando vos me mandás a mí las cosas que me mandás, que yo escucho después en mi oficina o alguno de los chicos la escucha, vos ya las escuchaste. Sí, claro. Entonces lo que yo te quiero decir que para mí, y yo lo denuncié, ex profeso, esas grabaciones fueron borradas. Esos CD que vienen vacíos y que yo compruebo que ahí había habido una mano negra porque las conversaciones habían existido. Sin esas grabaciones que se habían borrado, ¿fue difícil inculparlo a Rodríguez? No, porque nosotros teníamos ya bastantes pruebas juntadas. ¿En qué quedó Lo que esa debió causa? lo que pasó es que tuve que precipitar de alguna manera la investigación porque me di cuenta que ya estaba todo filtrado. Esa investigación yo planteo una serie de detenciones, de allanamientos, de registros, un día antes o el mismo día que a mí me suspenden. No, está Después claro. yo quedo fuera para de caso. Para entenderlo fácil, esto es como en la pesca, una escucha es el pescado come y tenés que esperar que trague el anzuelo. Y tuvieron que tirar con el anzuelito apenas clavado. Si no lo hubieran avivado o no se hubiera enterado... Hubiese sido un escándalo mayor, porque nosotros teníamos la convicción de que estábamos detrás de peces gordos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la causa? Con la causa pasó algo terrible, inaudito, que aún hoy yo hasta lo he denunciado penalmente, al juez y al que hizo todo lo que hizo, porque nosotros pasamos de una investigación que el juzgado nos venía dando, porque un juez te puede dar la posibilidad de escuchar a un sospechoso, claro. Y el juzgado venía dándonos todo, y bueno, y resulta que a mí me sacan de un día para el otro de mi despacho. ¿Y a quién ponen en mi despacho? Ponen a una fiscal que unos días antes prestaba funciones en el Poder Ejecutivo, estaba de licencia como fiscal, prestaba funciones en el Poder Ejecutivo, o sea, en el órgano donde estaban nombrando a la ministra hermana de mi sospechoso. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Decime, sí. porque por ahí Sí, te mareo. no, sí. La ponen en mi despacho de una manera muy extraña, que yo denuncié. El mismo juez que me había dado lugar a un montón de escuchas y de cuestiones que solamente un juez puede ordenar, anula todo, y esta fiscal, que si yo hubiese estado en mi lugar frente a una nulidad, hubiese apelado. Le puedo decir una Esta cosa, fiscal no apeló. le voy a decir una cosa, me da mucha vergüenza planteárselo. Realmente tengo que decirle que en este país, si tenés guita y tenés poder, imposible que vayas en cana. Es difícil. Es difícil. No, imposible no. Difícil. Es difícil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos está viendo difícil. mucha gente en toda Es difícil, Argentina. pero no es imposible. Pero es difícil. Con guita y con poder, con contacto, con teléfono y todo, es muy se difícil. complica, pero a medida que uno va aprendiendo de la vida y de las cosas y creciendo en edad y en la carrera, va aprendiendo también a cómo contrarrestar ese poder, ¿no? Cómo de alguna manera lograr a veces algunos resultados. A un pichón, a uno medio blandito, recién entrado, se lo llevan puesto. Seguro. A mí también probablemente, ¿eh? Pero por lo menos yo tengo la convicción de que al poder sí se lo puede investigar. Al poder sí se lo puede incomodar. Al poder sí se lo puede hackear. Y en algunos casos se lo puede llevar a la cárcel. En algunos casos se lo puede llevar a la cárcel. Piense en muchísima gente como mi madre que está viendo el programa, que tocó de oído todo lo que usted investigó o pasó o llevó adelante en el tema Lázaro Báez, que después terminaron diciéndole que no era su ámbito porque eso era federal y que se extralimitó en la investigación, que no era su mundo, ¿no? Para ponerlo fácil, en una fácil explicación. Que lo leí en una nota que usted dijo, y bueno, a mí el límite me lo pone el juez hasta Claro. donde yo voy, pero dígame, fácilmente, por eso quedó en la nada, ¿usted podía comprobar lo de Lázaro Báez, que cuando usted fue viendo todo eso? Sí. Por supuesto. O sea, como vos dijiste, la cancha, vamos a lo deportivo, la fija el juez. La cancha la fija el juez. Esto es un expediente en donde yo presento mi caso, yo presento mis dictámenes, mis apelaciones, mis cuestiones. En el expediente judicial que tenía el juzgado 42 de la doctora Lanz, donde yo presenté mi investigación, todo fue convalidado. Y se plantearon
toda la artillería que hay en un código procesal la utilizaron los defensores. Perdóneme una cosa, mientras usted iba investigando lo de Lázaro Báez, ¿le iba pasando a tiempo real a un fiscal federal? Porque un fiscal... Sí, si yo fuese fiscal federal, ¿sabe qué hago, doctor? Le digo... ¿qué hace? No se meta en mi mundo. Yo estoy acá en Comodoro Pi. Acá todo lo contrario, acá todo lo contrario. Nosotros permanentemente, chicos de mi fiscalía, mi secretario, iban y hablaban con el secretario de Marijuán, le mostraban lo que nosotros teníamos, el doctor Marijuán le parecía que estaba bien y lo tomaba. Y yo seguía. Pero también mi investigación, la investigación dura, fue un corto tiempo, fueron unos 22 días hábiles, menos de un mes. Supóngase que lo dejaban, supóngase que no lo paraban. Que no hay un teléfono, déjenlo y denle apoyo a Campagnoli, no lo frenen a Campagnoli, déjenlo jugar a Campagnoli. Una posibilidad es que hubiese estado preso Lázaro Báez. ¿Por qué te lo digo? Porque la acusación mía, porque acá hay la gente está muy confundida, la gente cree que yo investigué lavado de dinero. Y el lavado de dinero, en realidad, es un delito mucho menor del que yo investigaba. Porque lo que yo investigaba era una extorsión. Y la extorsión tiene una pena no escarcelable. Entonces, y la jueza de instrucción, donde yo presenté mi caso, lo llamó indagatorias a todos los que yo imputé. Entonces, el paso siguiente era que se concrete la indagatoria. Y una vez concretada la indagatoria, la jueza tenía que decidir si procesaba o si sobreseía o si dictaba una falta de mérito. Si procesaba, ese procesamiento tenía que ser con prisión preventiva. Porque lo que yo estaba acusando era una extorsión. El lavado de dinero era una cuestión probatoria en mi investigación. ¿Se entiende eso? No, lo entiendo perfectamente. Entonces, si bien en los medios te voy a decir una cosa, me está dando en este reportaje, en esta charla, la posibilidad que yo, por ejemplo, uno como periodista trabaja, se encuentra y charla y averigua con fuentes, a una fuente que uno tiene en la justicia federal, y decirle, mirá que Campagnoli pasó por arriba del lavado, pero iba a probar la extorsión. O sea que no le preocupaba tanto el lavado se los dejaba a ustedes. El tipo quería averiguar el tema de la extorsión de Lázaro Báez. Pero perdón, ¿qué pasó entonces cuando fue el otro? Porque Láscar y Fariña dijeron, a ver, hasta ahí también tengo que preguntarle qué pasa con la tele, qué pasa con nuestras denuncias, doctor, porque... Usted habrá visto, hizo la denuncia, empezó a investigar, papá, y después aparece Láscar y aparece Fariña diciendo le di ficción, la Nata quería ficción. ¿Qué sienten ustedes con eso? Bueno, pero cuando vos ves el reportaje, yo eso lo valoré por escrito, o sea, esto que estoy diciendo yo lo escribí. Cuando vos ves a Láscar hablando frente a la Nata, fumando un cigarrillo, diciéndole el DNI y en un ambiente distendido, y después lo ves en el otro programa cuando él desmiente, ¿viste? Parecía que estaba así y que faltaba que si ampliaban la imagen había alguien con una pistola apuntándole, parecía. O sea, realmente a cualquier persona... Eso lo valora usted, con su experiencia lo valora. Aparte, después nosotros teníamos otros elementos de juicio, no solo lo que dijo y lo que se contradijo, sino además teníamos todo el intercambio de comunicaciones con familiares del propio Láscar, donde le decían, qué bueno que dijiste eso, ahora van a saber. O sea, en su entorno familiar festejaban que de una vez por todas él había dado esa entrevista en el programa de la Nata. Había un sinnúmero de pruebas que me daban a mí la convicción de que era genuino lo que había dicho en un programa y que lo otro había sido posiblemente distorsionado o presionado por alguna circunstancia. A ver, no nos olvidemos, yo soy fiscal y asumo que corro riesgos y lo que sea, pero un ser humano normal que quiere ir a su casa, ver a su hijo, o qué sé yo, es mucho más fácil de presionar. Entonces, evidentemente, en el programa 2, para mí, el tipo, por alguna razón, o estaba presionado o hizo algún arreglo. Tal vez hizo algún arreglo porque después nosotros supimos... ¿Cómo te pueden presionar? ¿Te pueden directamente venir y decir, si no decís esto, te limpio? La mayor presión para mí es siempre la privación de la libertad, ¿no? Te hago una causa y vas preso. Esa es la mayor. ¿Cómo me haces una causa? No me podés armar una causa. ¿No? Si yo estoy limpio, ¿cómo me armas una causa? Bueno, claro, el tema es si estás limpio. Hasta que te den la razón. Yo tardé 8 meses en que me den la razón. O que no me la dieron, o sea, se cayó el juicio. O sea, no. Igual, lo importante es saber infundir el temor. Si yo te miro a los ojos y te digo, mirá, que vos la vas a pasar mal, te voy a mandar a un lugar donde la vas a pasar muy mal. Y vos por ahí decís, epa. ¿Le puedo decir una cosa? Si me pasa en la calle y viene alguien y me apura, me aprieta, o sea, listo, y terminará como tiene que terminar.
Ahora, usted me lleva a su fiscalía, me mira con esa, me clava los ojos, me dice, vas preso 2 días, yo me orino. O sea, como yo y varios. O sea, vamos a ser realistas y sinceros, porque guapos son todos. Yo acá. creo, mira, y también lo valoramos pero nosotros. me preocupa, y le digo esto, por ejemplo, con periodista. el Ascar tenía una causa en contra. Porque el Ascar, yo creo que era una causa, creo yo, no lo pude terminar de probar, creo yo que le habían armado una causa por amenazas. En donde, justamente, como él justo se había ido a Estados Unidos, le habían librado una orden de captura. O sea, la real sensación de que hay un juez, bien o mal, con razón o sin razón, que mandó una orden de captura a la Policía Federal para que donde te encuentres te metan preso, me parece que te hace cambiar más de una declaración si no sos una persona con convicciones, con valores, con realmente la tranquilidad de que estás en posesión de la verdad y de que tu verdad va a ser respetada, ¿eh? Porque vos podés estar en la posición convencido de tu verdad, pero que nadie te escuche, ¿no? Y en esos ámbitos, o sea, no nos olvidemos que el Ascar mismo decía que él se dedicaba en la Rosadita a hacer lo que hacía. ¿Dónde se enteró usted o cómo vio el momento en que salen a decir... ¿Cuál fue la declaración que te empieza a tumbar toda la historia? ¿La del Ascar o la de Fariña, cuando dice que eres ficción, le di ficción? No, yo creo que nunca se tumbó. O sea, la prueba que nosotros recogimos, lo que nosotros presentamos hoy, está en la justicia federal. El doctor Marijuán lo dijo públicamente y lo dijo también testimonialmente en mi juicio político, que toda la prueba que yo le presenté, que yo le acompañé, que yo produje con mi fiscalía, a él le fue muy útil y que en ningún momento, lejos de entorpecer su investigación, le enriqueció. O sea, la prueba que yo junté, a él le sirvió y la investigación sigue en trámite. Lo que cayó es un poco, por estas razones de que yo ya no estaba en el caso, el tema de la extorsión, al desdecirse el Ascar. Bueno, hay jueces eso lo que lleva, tienen eso lo lleva al jury, a usted. Lo que a mí me lleva al jury son una serie de patrañas y de mentiras y de cuestiones que tomaron lo mismo que decía. ¿Qué va a decir el defensor de un imputado? Y que el fiscal es malo, que el fiscal hizo mal su trabajo. Todo el tiempo lo dicen, pero nunca eso desemboca en un juicio político. En este caso, por las razones que yo creo, el caso que era, determinaron que de alguna manera tomen esos escritos y formen un sumario administrativo y vayan acumulando y me lleven a mí en juicio político. Pero todo eso se basó en que dijeron que yo había tergiversado el objeto procesal de la causa en que yo estaba investigando. Esa es la base de la acusación, que con el correr y los testimonios de las personas que desfilaron en el juicio político fue quedando en la nada, porque yo no hice eso. Todo lo que yo hice, además, no es que solamente la jueza de instrucción me dio la razón, ¿no? Jueza de instrucción que también ha sido perseguida y llevada con mucha presión a cosas que no viene al caso ahora. Pero lo cierto es que la Cámara de Apelaciones, o sea, los defensores, cuando plantean algo, la jueza no les da la razón, apelan. Va a la Cámara. La Cámara también convalidó todo mi trabajo. O sea, en la cancha, como decíamos, en el expediente judicial, todo mi trabajo fue convalidado. ¿Qué pasa, usted fiscal de su distrito, allí en Saavedra, si le tocara, usted no puede llegar, a ver, se lo pregunto con el total desconocimiento, porque tal vez es una pregunta que muchos se hacen, ¿usted no puede ser nunca fiscal federal? ¿No podría pasar a justicia federal? ¿Qué tiene que pasar para que usted pase a la justicia? Porque le voy a decir una cosa, usted, como lo que me está contando y cómo llevó adelante un montón de causas, y usted en la justicia federal es un bisonte encarando la puerta de un rancho, porque me imagino, imagínense como fiscal federal. Bueno, o sea, ¿qué le pasa a usted con la justicia federal? ¿No le gustaría estar...? Difícilmente algún gobierno quiera que yo sea fiscal federal. Porque sería una complicación. Sería una complicación porque, usted tiene que, para ser fiscal federal, tiene que rendir. Es lo mismo, un fiscal federal gana lo mismo que un fiscal de instrucción, somos iguales a los dos o a los. Pero ¿por qué uno está pero ¿por qué algunos están y por qué están en Comodoro? Bueno, yo no lo sé. Pero ¿por qué usted podría llegar a ser fiscal federal? Yo podría ser fiscal federal, pero no creo que nunca a nadie le interese que yo sea fiscal federal, es lo que yo pienso, me parece a mí. No lo creo. Me parece que normalmente se desalienta y acá los ataques que uno ve permanentemente a la justicia, permanentemente hostigamiento y tratar de manejar el Poder Judicial, cuando hay,
no creo que yo sea el único, hay cientos de fiscales y de jueces independientes, pero que ya muchas veces uno dice, bueno, a este tipo no lo van a poner ahí. Y ahora va esta pregunta. A veces es muy fácil hablar desde afuera del sistema, usted está dentro del sistema, pero supóngase que fuera fiscal federal. ¿Usted cree, doctor, que sería tan fácil atacar el poder y tratar de meter preso a los poderosos y a los políticos de turno o a aquel que tiene poder real? No creo que sea fácil, no creo que sea fácil. Creo que es posible, pero no creo que sea fácil. De todos modos, permanentemente la realidad nos muestra y nos pone paredes muy altas. O sea, el proceso de juicio político es una pared muy alta. Yo tuve que transpirar mucho para volver a mi No es despacho de fácil fiscal. para ustedes en la justicia cuando los meten en un jury, es complicado, la pasan mal. Cuando te meten en un jury por algo, por una decisión política, porque, a ver, a mí me estaban llevando a juicio político por investigar. A mí no me estaban llevando por coimear, no me estaban llevando por no hacer mi trabajo, no me estaban llevando porque toqué una nena. Me estaban llevando por investigar. Entonces, cuando hay la decisión política, como en todo, lamentablemente, cuando está la decisión política de sacarse del medio a un fiscal o a un juez, esa decisión política se hace casi instantáneamente. Y después hay otro gran riesgo que yo no sé si la ciudadanía es consciente de esto. Porque uno ve de golpe que, bueno, mira, le levantaron el juicio político o la comisión de juicio político le sacó el pie del acelerador al juez Rafeca, al juez Ollarvide y sigue con Bonadío, que le bajaron el sueldo. A ver, esos son procesos que duran meses, que duran años. Entonces puede ser que un poder judicial realmente independiente no tenga para sus magistrados una defensa eficiente de que no puedan estar agarrados del cuello. Porque, ¿cómo sabemos que los fallos de los jueces que comprometen al poder político o que lo desvinculan no tienen que ver con esas presiones de estar sometido a un juicio ¿Le puedo político? hacer una pregunta? Voy a ser más malo todavía. ¿Cómo sé yo como ciudadano que a ustedes no los carpetean? Seguro que nos carpetean. ¿Cómo sé yo que a ustedes no los enganchan con un amante o no los enganchan con alguna cosa, una matufia, le sacan 5 fotos? Seguramente, a mí me dieron vuelta como una media, pero ¿qué encontraron? Y encontraron que yo tengo un auto de 20 años, que vivo en la misma casa de siempre, que no tengo ninguna cosa rara. Entonces se fijaron, pero mira, tenía la chapa vencida. O este tipo, una vez un preso dijo que lo trató mal. O cosas todas de... ¿Qué encontraron? No pudieron encontrar nada, pero... En mi caso, por ahí en otro caso que pueden encontrar, la historia es distinta, pero igual que trataron, que hubo toda una campaña de esmerilar mi imagen, claro, una campaña de difamación. No es tan difícil. O sea, tu mamá, como vos decís, ella por ahí piensa que yo me extralimité mis funciones. Eso fue instalado. ¿Le puedo decir la verdad? Pero eso fue instalado. Doctor, ¿me permite decírselo? Yo creí que, hasta leí lo que venía leyendo, que usted se había extralimitado en sus funciones, que había ido a lugares donde no tenía que ir porque usted no es fiscal federal. Eso fue instalado. Eso fue instalado. Pero hubo toda una campaña. Por eso se lo pregunto, está buenísimo hacer esta nota. Pero porque... escúchame, si vos ves los medios oficiales y afines al gobierno de la época, decían cosas de mí terribles, terribles para mí, pero que no son, digamos, que no sirven como presión, porque son todas fácilmente... desvirtuable. ¿Cómo cuál, doctor? Está bueno contárselo a la gente. ¿Cómo cuál? ¿Qué de todas ellas? Bueno, qué sé yo. O sea, por ejemplo, encontraron a una empleada que dijo que yo la había tratado mal. Bueno, a esa empleada la ascendieron, qué sé yo, en el ámbito de la Procuraduría. Sin embargo, 60 empleadas la empleada que dijo que les practicaban espionaje dentro de la... No yo, sino eso se lo dijo a otros que trabajaban conmigo, pero... Cosas que en su momento habían sido ya desechadas, pero lo cierto es que todas esas personas que conseguían, que eran muy pocas, que podían hablar mal de mí, después fueron premiadas en el ámbito de la Procuración y ascendidas. Sin embargo, frente a una persona que decía eso, se presentaban 60 empleadas mías que han trabajado conmigo, presentaban un escrito diciendo que yo era una buena persona. ¿Me entendés? O sea, después dijeron que yo le sacaba fotos a los pobres para perseguirlos y que todas patrañas, que yo tenía cuestiones
de discriminación y cosas así que no tenían. Hasta me criticaron porque tenía empleados que jugaban al rugby, entonces que éramos medio elitistas, que mis empleados eran del pro, todas cosas sin sentido, que las instalaban de alguna manera y que claro, cuando uno tiene que salir a defenderse, muchas veces es peor. Lo saco de este tema solamente. Hay una condena suya que a mí me parece que ayudó a una condena, que es la de Cabello. Usted estuvo, esa es una condena me parece ejemplar. Eso fue un años. Cambio en la legislación. 12 años consiguieron, ¿no? Para Sebastián Cabello que asesinó en una picada mortal en Cantilo a Vanina y a Clelia. A Vanina, sí. A Clelia. Y sí, eso fue un caso muy conmovedor para mí, porque recién empezábamos ahí en la Fiscalía de Saavedra y tomar contacto con el papá de la niña y el marido de la mujer era una situación muy dolorosa y muy penosa y por el otro lado ver la manera en que estaba preparado ese auto que se había llevado puesto a un Renault 6, un Renault 6. Sí, me acuerdo, si yo lo recibí al papá en la cancha de Boca en la cabina, venía siempre Rosales, sí. Sergio Rosales. Él venía muchas veces a la Fiscalía de noche, venía, viste, y nosotros... Imagínate que nosotros no somos psicólogos, somos abogados. Bueno, y estábamos y le mostrábamos los avances de la causa, y estábamos pendientes, y logramos la detención del sospechoso, y una condena para mí ejemplar, ¿no? Porque realmente fue producto de una picada. Dígame esto, piénseme la respuesta, porque hay mucha gente que tal vez se le haga del otro lado esta pregunta. Yo voy a vender 2 minutos y le voy a preguntar si... Con 43 años que tengo, debo seguir creyendo firmemente en la justicia de mi país. ¿Qué le dice a toda la gente que está escuchando y lo está viendo, apúntense a dormir, entrar un fin de semana? Mucha gente, en toda Argentina. A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Qué chance le damos a la credibilidad de nuestra justicia? Piénseme la respuesta, doctor. Bueno, doctor, menudo problema tiene. Tiene 1 minuto o menos para convencernos a todos de que debemos seguir confiando en nuestra justicia en Argentina, con todo lo que pasa y seguirá pasando. Bueno, yo creo que la justicia es el de los 3 poderes el más importante y es en el que deben confiar los ciudadanos. Todos los días, hombres y mujeres que trabajan en la justicia se levantan muy temprano y tratan de hacer bien su trabajo. Hay que estar atento, hay que saber reclamar y hay que prestar atención a 2 cosas para mí, para tener una verdadera justicia independiente. Cómo se designan los jueces y los fiscales y cómo se los remueve. Eso para mí es la clave. Me parece que a partir de mi caso, la gente empezó a fijarse un poco más en esto del Poder Judicial Independiente. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de un Poder Judicial Independiente? Y creo que sí, que definitivamente la gente tiene que creer en la justicia. Es el único elemento que tiene un ciudadano cuando tiene un problema, ¿no? Espero que no sea la última y que se repita. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Campagnoli, un placer enorme haberlo recibido. A la gente de Radio Taxi Aló, gran abrazo, nos sean cómodos y seguros a todos lados. Esta noche vino un colectivo de larga distancia para llevar a todos los que han venido con el doctor Campagnoli, todos los muchachos que tienen atrás. Ya venimos, nos vemos mañana, perdón, gracias por todo. El lunes, chau.